Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando una vez más en el canal evangelístico La Biblia Responde junto a los ministerios Edgar Cruz Ministries. En esta oportunidad vamos a responder a la pregunta que se nos ha hecho: ¿por qué la Biblia menciona las genealogías, o Mateo empieza con la genealogía de Jesús? ¿Qué importancia tiene, relevancia para la iglesia y para el mundo entero en conocer quiénes eran los descendientes de Jesús y por qué se mencionan nombres que mucha gente no conoce? Bueno, para ello vamos a lecturar la palabra en Mateo capítulo 1, que habla o empieza con la genealogía. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, verso 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y sigue mencionando una serie de nombres hasta terminar en el verso 16, que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mucha gente dice: pero ¿qué relevancia tiene, para qué y por qué Mateo o el Nuevo Testamento empieza con las genealogías? ¿No? ¿Qué importancia tiene? Bueno, mucha importancia. Para empezar, ustedes saben que la Biblia dice en San Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, jamás lo ha aceptado. Hasta el día de hoy Israel no ha aceptado a Jesús como el Mesías, lo rechazaron. Ellos mismos dijeron: crucifícale, cuando estaban delante de Poncio Pilato. Entonces, el Espíritu Santo llevó a los escritores, tanto Mateo como Lucas, porque son los dos evangelistas que escriben sobre las genealogías. En Mateo capítulo 1 se habla de la genealogía de Jesucristo, y Lucas capítulo 3 también empieza a hablar sobre las genealogías de Jesucristo. Ahora, la importancia es muy relevante. ¿Por qué? Porque los judíos, como no aceptaron a Jesús como el Mesías, el Salvador de Israel, entonces el Espíritu Santo hizo que Mateo haga recordar al pueblo judío que el Mesías vendría del linaje de David, y es más, que nacería, hermanos, en la ciudad de Belén, porque había una profecía acerca de ello. Bueno, la Biblia dice en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice la siguiente profecía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la profecía que hablando acerca del Mesías, de dónde vendría y dónde nacería. Por lo tanto, cuando recuerdan ustedes que en el capítulo 2, donde se habla de los reyes magos que van a buscar al rey de los judíos, y se encuentran a Herodes y le preguntan dónde habría de nacer. Herodes, en Mateo capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: Herodes pregunta a todos sus sabios dónde dice las profecías, o dónde decía la escritura que habría de nacer el Cristo. Ellos dicen lo siguiente: Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén, y Jesús mismo, cuando usted lee Mateo, constata que nació en Belén. Por eso que el Espíritu Santo permite que se demuestre que no solamente Jesús nació en Belén, que era una sola coincidencia, sino que se tendría que cumplir la otra parte de la profecía que decía que vendría del linaje de David. Por eso que la Biblia nos dice en Juan capítulo 7, verso 42, dice lo siguiente: no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo. O sea, tendría que cumplirse estas dos condiciones, y Jesús cumplía esas dos condiciones. Es más, Mateo entonces empieza a hablar desde Abraham, hace llegar la genealogía hasta Jesucristo, ¿verdad? Para demostrar que Jesucristo era del linaje de David, y llegaba no solamente de David, sino llegaba hasta Abraham. Lucas, por otra parte, en el capítulo 3 menciona la genealogía, pero de manera inversa. Va desde Jesús, retrocede hacia Adán. No solamente llega esta vez hasta Abraham, sino que pasa hasta el mismo Adán, el primer hombre en la tierra. Por eso que era importantísimo, de suma importancia, mencionar las genealogías. Algunas personas hacen una referencia en que hay una contradicción entre Mateo y Lucas en cuanto a las genealogías, pero lo que mucha gente no entiende y comprende, que Mateo, hermanos, habla desde Abraham hasta Jesús, pero por la línea de Salomón, que era uno de los hijos de David. Pero en cambio Lucas
toma a otro de los hijos de David, que era también hijo de Berseba. En Lucas se habla de un tal llamado Natán. Natán aparece en Primera de Crónicas capítulo 3 verso 5, dice: estos cuatro le nacieron en Jerusalén, o sea, a David: Simea, Zoán, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, o sea, de Betsabé, como ustedes lo quieran llamar. O sea, estos eran los hijos de David. Tanto Salomón como Natán eran los dos hijos de David. Y Mateo toma a Salomón, hermanos, como en esa línea. Y Lucas toma a Natán, pero los dos, o sea, la Biblia no se contradice. La Biblia habla que Jesús era del linaje de David, era del linaje de Abraham y venía también hasta Adán. O sea, que Jesús cumplía las profecías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo un pacto con David. Por eso que le permite, hermanos, o dice la Biblia que vendría de este linaje. Mira, en 2 Samuel capítulo 7, verso 12 dice: y cuando tus días, Dios le habla a David y le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Hablando del Mesías, dice: el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. El verso 13 dice: edificará casa a mi nombre. Hasta ahí podría ser que fuese Salomón, pero el verso todavía no acaba y sigue diciendo: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí descartamos que no es Salomón, se está refiriendo al Mesías, porque el trono de Salomón se terminó, ¿verdad? Salomón murió, se dividió el reino con Roboam, su hijo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o sea, la profecía era que del linaje de David iba a venir, hermanos, el Mesías. Y también Isaías, 800 años profetiza, atrás, antes de Jesucristo, él profetiza, dice la Biblia en Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Del trono de David, o sea, saldría de los lomos de David. O sea, tanto Miqueas, que era un profeta menor, como Isaías, un profeta mayor, ambos profetizan que vendría del linaje de David, el Mesías. Jesús cumplió ese requisito. Por eso era de suma importancia que los judíos entendiesen, porque los judíos no aceptaron a Jesús. Entonces el Espíritu Santo, en la infinita sabiduría, permitió demostrar, tanto de dos escritores por diferentes ramas, que Jesús cumplía estos requisitos y por lo tanto Jesucristo era el Mesías. Jesús nacido, hermanos, hace 2000 años, era el Mesías enviado, al cual el pueblo de Israel rechazó. Pero gracias a que rechazó Israel, surgió la iglesia, porque si Israel no los hubiese rechazado, la iglesia no existiría. Pero Dios, en su infinita soberanía, tenía todo controlado y permitió esto. ¿Para qué? Para que la salvación pueda ser alcanzada a todo el mundo. Así que bendito sea Dios por esto, y de esta manera damos respuesta a la importancia de las genealogías de Jesucristo. Es de suma importancia para que el pueblo de Israel entendiese que Jesús, al que ellos rechazaron, fue verdaderamente el Mesías. De esta manera damos gracias a quienes nos están haciendo estas preguntas interesantes. Dios me lo bendiga. Cualquier cosa nos puede escribir ustedes a través del WhatsApp al 945442119, o escribirnos también un mensaje, o seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube y en TikTok con el nombre Edgar Cruz Ministries. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Con nosotros será hasta la próxima. Amén.